Gracias, señora presidenta. En primer lugar, corresponde agradecer a la bancada del Frente Amplio que nos da esta enorme responsabilidad y honor, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda, donde pudimos desarrollar un debate de ideas profundo pero respetuoso, a los funcionarios del Palacio que permitieron en particular el trabajo de la comisión, a las compañeras y los compañeros de asesores de la bancada del Frente Amplio que son responsables seguramente de los méritos que tengamos en este abordaje, que nos permite fundamentar por qué el voto en contra del Frente Amplio a esta rendición de cuentas. Y en primer lugar, tenemos una diferencia sustantiva con respecto al punto de partida. Se ha intentado construir una narrativa para el debate político, no así cuando las autoridades del actual gobierno tienen que presentar al Uruguay al mundo. Pero una narrativa como que el Uruguay desperdició los 15 años anteriores a que asumiera el actual gobierno. Y está difícil construir ese relato porque si uno se para a comparar puntos de partida, recién la miembro informante en mayoría hablaba de situación grave, podríamos ubicar una situación grave en un país que tenía el Banco Hipotecario fundido, o el Banco República con un patrimonio por debajo del mínimo exigible, o una situación de informalidad laboral que trepaba hasta el 40% de los trabajadores y las trabajadoras del país, o una situación de pobreza que abarcaba a una cuarta parte de los trabajadores ocupados, o de un sistema de salud, imagínese, presidenta, para enfrentar la pandemia con el sistema de salud que estaba organizado en la perspectiva del carné de pobre que heredamos, o una situación financiera donde una quinta parte, presidenta, del presupuesto se lo devoraban los intereses de deuda, o una situación de desigualdad donde el 10% más rico tenía ingresos 20 veces superiores al 10% más pobre, o una pobreza infantil que abarcaba a más de un 60% de los niños en el Uruguay. Nosotros entregamos el gobierno después de 15 años consecutivos de crecimiento económico y con informes no del Frente Amplio, con informes de la encuesta de expectativa del Banco Central de los operadores privados que colocaban que el 2020 iba a seguir siendo un año de crecimiento económico, un periodo ininterrumpido de crecimiento económico, de crecimiento de los salarios, de descenso de la pobreza, porque tomamos una pobreza de arriba de 1/3 de los uruguayos. Es muy difícil que el único elemento que se coloca en la exposición de motivos para referenciar respecto a la pobreza en base a ingresos sea un crecimiento de décimas que existió en el año 2019, porque entre medio de esos 15 años, entre otras cosas, pasó que 100.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres fueron operados de operación de ojos. Entonces queremos contrastar la rendición de cuentas con las promesas de campaña electoral que hizo la coalición que hoy está en el gobierno y el compromiso asumido. Y la coalición que hoy está en el gobierno llegó al gobierno sosteniendo que era posible ahorrar 900 millones de dólares sin afectar ni políticas sociales, ni salarios, ni jubilaciones. Esto fue parte del debate electoral que tuvimos durante toda la campaña electoral. Es posible recortar, ahorrar 900 millones de dólares del presupuesto y para eso no van a ser afectados
los jubilados, no van a ser afectados los salarios, ni van a ser afectadas las políticas sociales. Es más, aparte de ese recorte, hubo un segundo compromiso hecho de manera notoria, porque quienes hoy están en el gobierno criticaron de manera sistemática todo ajuste de tarifas, aunque ese ajuste de tarifas fuera por debajo de la inflación. Cada enero, tengo acá pronunciamientos que no me daría el tiempo para poder colocar, se ubicaba cada vez que Antel o la UTE, ni hablar los combustibles, aumentaban, aún aumentando por debajo de la inflación y muy por debajo del índice medio de salario, es notorio una comparación de cuántos litros de nafta compraría un trabajador con su salario del 2005 comparado con el salario del 2019. Es notorio. La crítica de la coalición de gobierno era que esto era tarifazos que se descargaban sobre el bolsillo de la gente y le tocó asumir el gobierno con ese compromiso de bajar las tarifas, respetar los salarios, bajar las tarifas y hacer un ahorro sin afectar políticas sociales. Y el cuarto compromiso de campaña electoral era no recaudar más, no modificar impuestos. Bueno, nosotros somos críticos en los 4 compromisos que hizo la actual coalición de gobierno, porque ninguno está cumplido. O sea, el aumento de Antel, el aumento de la UTE, el aumento de Antel es por encima del IPC. Ni hablar por encima del índice medio de salario. El aumento de la UTE se asocia con el IPC, pero está por encima del índice medio de salario. O sea, el costo de una familia de pagar la UTE, el bolsillo de los uruguayos que tuvo colocado como prioridad durante toda la campaña electoral se ve deteriorado. El aumento de los combustibles la sacaron del estadio, duplica el aumento de los combustibles el incremento del salario, que dicho sea de paso, acá se ubica una de las primeras medidas que no cumple el compromiso preelectoral de respeto a los salarios y a las jubilaciones. Estuvo la pandemia, y la pandemia generó un impacto económico. Pero ¿cuál es el fundamento económico de haber deteriorado los salarios aún de las actividades económicas que crecieron? Después la vamos a enumerar, porque es parte de por qué queremos denunciar que el centro de nuestro cuestionamiento es que hay un conjunto de políticas que profundizan la desigualdad. Antes de la pandemia, en la primera semana de gobierno, se aumentan los impuestos. Porque cuando toma una medida, que el resultado de la medida es recaudar más de un impuesto, y los trabajadores y asalariados en particular, pero el pueblo uruguayo paga más de ese impuesto que es el IVA, nadie puede colocar que esa medida es neutra desde el punto de vista impositivo. A la semana del gobierno se elimina un beneficio que tiene como resultado aumentar por parte del Estado la recaudación de impuestos y aumentar por parte del pueblo uruguayo lo que paga del impuesto, en este caso además de IVA. Un impuesto que es esencialmente injusto. Cuando aumentamos el IVA no es que elegimos un impuesto que pagan los que más tienen, que pagan los que más renta acumulan. No, elegimos tocar un impuesto que paga por igual con su tarjeta de débito una trabajadora doméstica cuando va al súper a hacer las compras, que quien tiene la posibilidad de amarrar su yate en el puerto de Punta del Este. Por igual. Sobre los salarios es donde se descargó una parte importante del ajuste. Y las jubilaciones. O sea, los jubilados en promedio cobraron 500 pesos por menos por mes, producto de haber ajustado la jubilación por debajo del IPC. La ley obliga como mínimo, ajustar las jubilaciones por índice medio de salario. Pero no impide ajustar las jubilaciones por IPC. Eso es decisión política. Y el gobierno actual tomó la decisión que una parte del ajuste la pagan los jubilados, todos. Y la proyección macroeconómica, que se vota en esta rendición de cuentas, que reduce el peso del BPS respecto al gasto global, la única forma que se logre
¿O es descendiendo la cantidad de jubilados o descendiendo en términos reales las jubilaciones? ¿En qué parte de la campaña electoral estuvo presentado que una parte importante del ajuste y del recorte lo iban a dar en sueldos y jubilaciones? Tuvimos una pandemia, después nos vamos a referir a la pandemia, señora presidenta, pero lo que queremos decir es que estamos enfrentando una política económica que profundiza la desigualdad y lo queremos fundamentar. O sea, no a todo el mundo le fue mal en la pandemia. Solo tenemos los datos acá que se presentan de la encuesta industrial publicada por el INE. Y la encuesta industrial publicada por el INE ubica que en enero-julio del 2021 la industria de la alimentación tuvo un crecimiento del 11% en comparación con el primer semestre del 2019, cuando no había pandemia. Acá estamos hablando de la industria de la carne, aceite, grasa, preparación de frutas y vegetales, industria láctea, y lo hace con un 6% menos de horas trabajadas. ¿Cuál es la política del gobierno para este sector? Rebaja el salario. Creció la producción industrial, bajaron las horas trabajadas y plantea rebaja de salario. La industria farmacéutica, la producción crece un 12% comparada con el primer semestre del 2019, post pandemia. Saquemos la pandemia del lugar. Y lo hace con un 8% menos de horas trabajadas. ¿Cuál es la política salarial del actual gobierno? Rebaja el salario. La industria del plástico, lo mismo. Crecimiento de la producción, menos horas trabajadas y política de rebaja del salario, de un sector que además la saca del estadio planteando generar condiciones de contratar por un 70% del laudo. Los productos primarios. La exportación de soja aumentó y pasó de 325 millones del primer cuatrimestre del 2019 a 412 millones. Primer cuatrimestre del 2021. Una variación en términos reales de un 39%. Lo mismo pasa con la carne y el trigo. El arroz un 32%, el trigo un 136%. ¿Cuál es la...? Por suerte, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la política salarial sea de rebaja. Y lo que menos puedo estar de acuerdo es que se haya incrementado en un momento de crecimiento la cantidad de trabajadores pobres del sector primario. Como marca de manera contundente el Instituto Nacional de Estadística. La cantidad de trabajadores pobres de estos sectores de actividad, o sea, trabajadores que estando empleados quedan bajo la línea de pobreza, se multiplicó en casi un 40%. De un 4,8 a un 6,9. Y ese crecimiento que se había reducido de manera sustantiva en los gobiernos del Frente Amplio, señora presidenta. Un 25% de trabajadores ocupados bajo la línea de la pobreza teníamos en el 2005. Y de ese 25% de trabajadores que estaban colocados bajo la línea de la pobreza, habíamos reducido a un 4,6. Este año fue un año de incremento también importante de cantidad de trabajadores y trabajadoras que no alcanzan el salario mínimo nacional. ¿Cuáles fueron las medidas? En algunos casos, medidas votadas acá. 373 empresas no pagaron el salario vacacional y el aguinaldo por una ley que habilitó este Parlamento y que el ministro de Trabajo dijo que iba a hacer por diálogo social y aplicó después a pedido de las empresas. Y en medio de esta circunstancia de política económica de crecimiento con rebaja salarial, acá votamos medidas de exoneración, como el artículo 688 del presupuesto, que hace que paguen menos de impuesto al patrimonio quien tiene más de 2.000 hectáreas. Entonces, claramente entendemos que hay medidas que son de recorte y que afectan a los que menos tienen. Se habla de la vivienda, vamos a hablar bastante de la vivienda. Se habla de la vivienda. Y yo creo que hay cosas o que se desconocen o no se quieren ubicar. ¿Cuántos hogares había en el Uruguay en 1996? 970.000 hogares, señora presidenta. ¿Cuántos hogares había en el Uruguay en el 2006? 1.032 con 803 hogares. O sea, tuvimos 10 años donde el crecimiento de hogares por año era 6.000 hogares.
6.000 hogares se formaban por año antes de que asumiera el gobierno del Frente Amplio. ¿Cuál fue el promedio de formación de hogares, por lo tanto de necesidad de vivienda, del 2006 al 2019? Porque si vamos a discutir, tendríamos que discutir con rigurosidad. Pasamos de 1.032.803 hogares a 1.247.820 hogares. Se formaron más de 215.000 hogares. Pasamos de 6.000 hogares formados por año a más de 16.000 hogares por año. Esa es la demanda que hubo que atender en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuántos hogares con necesidades básicas insatisfechas, según el INE, cosa que reconoce el plan quinquenal que presentó la ministra de Vivienda el año pasado, y vamos a reconocerlo? ¿Qué porcentaje de hogares hacinados o con problemas estructurales teníamos en el 2006? 16,2%. 166.877 hogares. Voy a repetir, 166.877 hogares. ¿Cómo recibe el actual gobierno esta situación trágica de segmentación territorial? Con menos de la mitad, con 84.722 hogares. ¿Cómo reconoce el plan quinquenal de la actual administración, pero no reconoce el informe en mayoría? De hecho, hogares con hacinamiento y con allegamiento, fenómeno estructural de complejidad, teníamos 53.451 en el 2006 y pasamos a 22.871 en el 2019. Hablemos de vivienda, ¿cómo no? Pero hagámoslo con una discusión más profunda, más rigurosa de la vivienda que agitar el informe de techo. ¿Qué pasó en el 2020? Teníamos un promedio de 463 viviendas construidas por año en el último quinquenio del Plan Juntos. 463. ¿Cuántas se construyeron? No por culpa del Ministerio de Vivienda, por culpa de la política de abatimiento que se decidió aplicarle al Ministerio de Vivienda. Pasamos de 463 promedio por año a 226. ¿Cuántos préstamos promedio por año en el último quinquenio se dieron para autoconstrucción? 473 por año. ¿Cuántas se dieron en el 2020? 227. ¿Es ahorro? ¿Esto es eficiencia de gasto? ¿Cuántas relocalizaciones? Tanto que se habla de asentamiento irregular. De pasada, hubo 100 asentamientos regularizados en los periodos del Frente Amplio. 449 relocalizaciones promedio por año. Bajamos a 373. ¿Cuántas viviendas para pasivos? La mitad del promedio del periodo anterior. ¿Cuántos préstamos y subsidios? De 1.245 promedio por año a 899. ¿Cuántas garantías de alquiler? Vaya si tenemos debate sobre esta formulación jurídica que establece una forma precaria de garantía de alquiler. 1.743 garantías de alquileres. En medio de la pandemia bajamos a 1.500. ¿Es eficiencia de gasto? ¿Alguien puede fundamentar que esto es eficiencia de gasto? Nosotros creemos que claramente estamos enfrentando lo que es un ajuste. La cantidad de cooperativas escrituradas o empezadas. Entonces nos parece, señora presidenta, nos parece que dada la capacidad financiera con la que asumió el gobierno, que tenía espalda para atender la emergencia, la respuesta que se da es una respuesta de ajuste, no solamente en este caso en la inversión, en los salarios. Los salarios afectan las condiciones de vida de la gente. Parte de explicar la rebaja salarial que se ha aplicado radicalmente, repito, no solo a sectores económicos que están con dificultad económica, sino a sectores que han ganado de manera exponencial. Para todos rebajas salariales ha sido la cuestión, aún para el sector financiero, que es otro sector que la sacó del estadio, el sector financiero. Miren que se ha hablado de los bancos y que se beneficiaba a los bancos. Bueno, en ese se beneficiaba a los bancos, habría que explicar cómo es que tenemos en el primer trimestre del 2021 un incremento de 3.239 millones con respecto al primer trimestre del año 2020 de los activos en el exterior
Y cuando se decía de dónde sacar, nosotros colocamos de dónde sacar. Cuando tuvimos la discusión acá del fondo COVID, votamos fondo COVID. Y planteamos la necesidad de gravar depósitos en el exterior. Y planteamos la necesidad de que participaran de la salida estos sectores también. Que el impuesto al patrimonio de los sectores que tuvieran crecimiento económico tendrían que participar en la salida del fondo COVID. Una forma de participar sería no habilitar que puedan bajar los salarios o incrementar la cantidad de trabajadores pobres o de trabajadores por debajo del mínimo nacional. Pero bueno, la evolución de los derivados financieros del sector privado batió récord este último año. Batió récord. O sea, no hay dato en la última década que se pueda comparar con esta sangría de recursos de los uruguayos al exterior. Entonces hubo ganadores y perdedores en la actual política económica y las decisiones que se tomaron desde el gobierno facilitaron. Alcanza con ver la ronda de consejo de salario, donde no hubo acuerdo. En un 85% de las mesas el Poder Ejecutivo votó la propuesta de los empresarios para la política salarial. Alcanza con ver, para entender para quién se gobierna. Nosotros decimos que difícilmente se pueda fundamentar que es eficiencia en el gasto algunas decisiones que se tomaron el año pasado. Voy a pasar un segundo elemento. La ANI, la Agencia Nacional de Investigación. Todos reconocimos el año pasado el peso muy importante que tuvo la ANI y la comunidad científica para poder encontrar una respuesta a la pandemia. Yo me cuesta asumir que la respuesta a la pandemia haya sido una respuesta sobre la base de la libertad responsable. No hubo libertad responsable, no, hubo decisiones de restricción a la movilidad, decisiones fuertes de restricción a la movilidad. ¿O es que alguien podía ir al shopping? No, estaba cerrado el shopping. Podía ir a la escuela, estaba cerrada la escuela, estaba cerrada el liceo, estaba cerrada la universidad, estaban prohibidas las fiestas y los eventos. Hubo medidas importantes de restricción a la movilidad que generaron condiciones de atrasar la primera ola. Ahora, una de dos. O las medidas de restricción a la movilidad importantes que se tomaron abril, mayo y junio fueron exageradas, o las medidas de restricción a la movilidad que no se tomaron este año fueron insuficientes. Nosotros creemos lo segundo, que este año, cuando hubo que enfrentar la primera ola, y cuando desde diciembre gracias. A ver, la mesa va a amparar al orador y si es posible las adjetivaciones se realizan cuando cada uno hace uso de la palabra. Les agradecemos, señores senadores. Sigo, presidenta. Bueno, nosotros tenemos una interpretación de que hubo medidas justas al arranque de la pandemia y pues justo cuando tuvimos que atender la primera ola no se aprovechó el acumulado, no se aprovechó el tiempo a favor. Y difícilmente podamos hablar de excelencia cuando el país está en el sexto peor lugar del mundo en el año 2021 en cantidad de muertes por millón de habitantes. Hungría, Bosnia, República Checa, Eslovaquia y Perú son los únicos países que han tenido peores resultados, a pesar de tener Uruguay ventajas indiscutibles del punto de vista de la poca densidad demográfica, de haber llegado tarde la primera ola, de tener una comunidad, de tener aprendizaje sobre la pandemia, de tener un alto índice de desarrollo humano, un sistema integrado de salud. Pero ¿cómo atendemos ese reclamo de la ciencia y tecnología? Otra promesa de campaña electoral. De cumplir con la ciencia y la tecnología, la ANI sufre un recorte del 10%, variación real, 2020 comparado con 2019. PDCIVA, recorte del 9%. Recorte al Pasteur, también del 9%. Nos estamos acá dando un tiro en el pie, en nuestra opinión, a línea. O sea, nos estamos golpeando en términos de que en un mundo donde el cambio científico-tecnológico demanda la necesidad de innovación, de ciencia y tecnología, no atender este sector tan particular de la sociedad. Ni hablar del recorte en la NEP. A ver,
Yo sé que parte del recorte de alimentación es que no hubo presencialidad y gurises no fueron, pero no había cómo fortalecer en medio del drama que sufrió el Uruguay el año pasado. El drama. El presidente de la República lo expresó en una entrevista de prensa. Lo que hicimos fue insuficiente y se tuvo que apoyar en que hubo ollas populares y solidaridad de los uruguayos para atender la demanda de miles de uruguayos que quedaron de un día para otro en la nada. Becas de apoyo económico. El programa Uruguay Estudia arrancó en 2010 con 2.234 becas y fue creciendo. Ya en 2013 había 5.110 becas. En el 2017, 7.624 becas. En el 2019 llegamos a 8.926 becas, el programa Uruguay Estudia. 2020, 0. Es eficiencia del gasto, 0. 2021, 0. Pero lo reclamó la ANEP esto, de que era una necesidad. ¿Por qué se recortaba? Para evaluar. Salió la evaluación del INED. ¿Cuándo van a empezar las becas? Esto, ¿alguien puede argumentar que es eficiencia del gasto, que es mejorar las condiciones para atender determinadas demandas? Bueno, nosotros creemos que no es eficiencia del gasto bajar jubilaciones, no es eficiencia del gasto bajar salarios, no es eficiencia de gasto recortar la inversión en vivienda, no es eficiencia de gasto recortar el INAL, el INASE, deteriorar los recursos para la Dirección de Desarrollo Rural, no es eficiencia de gasto recortar en ciencia y tecnología, no es eficiencia de gasto. Y ese programa de ajuste se aplica en un contexto que además no solamente no contribuye a atender la demanda social, sino que profundiza las dificultades económicas para la salida de la pandemia. Porque no alcanza, señora presidenta, con traer a Keynes en la retórica, sino con construir una serie de políticas públicas que permitan adelantar la salida. Y sobre eso, en este periodo hemos hecho un conjunto de propuestas, de adelantar el plan de obra pública, de subsidiar los alquileres, de atender un conjunto de demandas que nos parece, además, estamos convencidos, que si no se atienden, nos van a terminar el no atender esas demandas saliendo más caros. El centro de esta rendición de cuentas ha transitado por el tema de colonización. Y sobre la cuestión de la institucionalidad del Estado para atender la posibilidad del desarrollo de las políticas agrarias. El informe de mayoría ubica, hay un planteo acerca de colonización y los recursos. Yo creo que cualquier reflexión sobre colonización tendría que tener en cuenta un punto de partida, que es el siguiente. Desde el año 85 al año 2004, el Instituto Nacional de Colonización repartió poco más de 1.000 hectáreas por año promedio. Ese fue el aporte que hizo colonización durante 20 años donde gobernaron los partidos tradicionales. Partido Colorado primero, pero en coincidencia, después el Partido Nacional en acuerdo con el Partido Colorado y después 2 gobiernos del Partido Colorado. Y estuvo además el Instituto de Colonización al borde del colapso en el 2001 y de la intención de cierre, cosa que reconoció públicamente el entonces ministro de Economía en un libro posterior de que el objetivo era cerrar colonización. Entonces la primera referencia que debiéramos hacer de colonización es que pasamos de entregar poco más de 1.000 hectáreas a entregar en torno de 10.000 hectáreas por año en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y que para algunos sectores económicos esto fue clave. Y no detenernos en la anécdota, sino mirar la perspectiva general de la defensa de una política agropecuaria que parte de lo que cuestionamos en la rendición de cuentas, que sometemos a la crítica, que nos parece que tenemos que discutir con mayor profundidad, es que se recortó el presupuesto de colonización el año pasado. Senador Vergara. Procedemos a votar la prórroga del orador por la afirmativa. 24 en 26 afirmativo. Puede seguir, senador Andrade. Gracias, señora presidenta. Entonces, lo primero que tendríamos que considerar y contemplar y ubicar como un elemento de transformación profunda es que hereda este gobierno
un incremento desde el punto de vista de una política que siempre se puede mejorar. Pero no estamos discutiendo en la rendición de cuentas la reestructura de colonización, que es lo que he escuchado como argumento, no, estamos discutiendo el recorte y el balance de que asumió este gobierno no se ha comprado una hectárea. Entonces, ¿cómo no entender el reclamo de los más de 1000 aspirantes a colonos que cada año se anotan, de ver que hay una orientación que ha decidido no sostener una política insuficiente, porque si algo nos muestra el vertiginoso desarrollo de la mercantilización en el agro, acelerado por la demanda del precio de los commodities, en principio China y ahora China e India, que incrementa las concentraciones, que lo podés amainar si tenés política para poder amainarlo. Y no parece sensato, siendo que esto es una preocupación que todo el mundo coloca como común, la necesidad de poblar la campaña, de defender a la pequeña producción familiar, que en algunas áreas, en colonización es central. Hay que ver la cadena láctea y demás, que en esta rendición de cuentas se continúa con la línea de deteriorar los recursos que colonización cuenta para defender un área que es estratégica. Nuestro petróleo es el agro. Y tenemos ahí un desafío enorme. Entonces no se puede empezar por el lado de ubicarlo en un contexto de recorte. Entonces tenemos en esta rendición de cuentas y en el balance que el gobierno presenta diferencias sustantivas. Nos parece que la política fue austera cuando es evidente que hubo necesidades impostergables. Uno mide el promedio de empleo del año 2020 con el promedio de empleo del año 2019 y el resultado es que perdimos cerca de 60.000 puestos de trabajo, que se incrementaron los asalariados pobres, que hubo un deterioro en toda la línea, que hubo un deterioro que impactó fuertemente en las pequeñas y medianas empresas, que impactó fuertemente en la frontera, que las políticas para atender esas dificultades han sido absolutamente insuficientes. Alcanza con prestar un poco de oído a amplios sectores de la población, que algunos tuvieron que cerrar las puertas, que otros quedaron tecleando, que otros quedaron en situaciones de endeudamiento muy compleja, para ubicar que en nuestra perspectiva el papel del Estado y los ajustes en curso no solamente no lograron contemplar, sino que profundizan y generan condiciones de mayor deterioro. Y sí, se nos ha preguntado, ¿y dónde sacar? Sí, las propuestas del Frente Amplio presentadas implican que tienen que tener una participación mayor los sectores que han tenido mayor crecimiento económico, que no hay que aferrarse de manera religiosa, que no pueden participar estos que han colocado residentes derivados activos en el exterior por miles de millones de dólares, que no es que no tienen que participar, tienen que participar, que si hay sectores que han tenido renta muy importante, tienen que participar de manera distinta para atender una parte de los uruguayos que está pasando muy mal, y que no tendrían que tener esos sectores además la prebenda de que permitan las políticas encima de eso, empeorar las condiciones de trabajo y rebajar los salarios, como ha pasado este año. Y descargar sobre todo a la familia de los trabajadores, aparte del rebajo de salario, ajustes tarifarios, contrariando lo que han sido los planteos preelectorales. Señora Presidenta, solo creemos que en los momentos de crisis vale más que en cualquier otro momento aquella premisa de que una sociedad vale por cómo trata a los sectores más complicados. La bancada del Frente Amplio va a acompañar toda medida que sea de incremento para atención a la infancia, va a acompañar toda medida que sea de incremento para atender la demanda de vivienda, va a acompañar toda medida que sea de incremento para recuperar cuanto antes la pérdida salarial, pero no acompaña un enfoque general de la economía que ubica al país en los peores lugares en términos de inversión social para atender la demanda de la pandemia, cuando la situación social ha sido cada vez más dolorosa y alcanza a caminar por la calle para ver situaciones que hacía muchos años no veíamos de deterioro social, que termina siendo muy caro. El incremento de la pobreza y en particular de la pobreza infantil lo terminamos pagando después con creces. Por estas razones es que como bancada del Frente Amplio no vamos a acompañar el proyecto de rendición de cuentas. Muchas gracias.